Hola mi gente del internet y bienvenidos sean a otro nuevo video sobre tecnología. Como algunos de ustedes sabrán, faltan pocos días para el lanzamiento oficial del Samsung Galaxy S20 y esto significa que ya se han filtrado accidentalmente, desde luego, datos sobre el nuevo teléfono de la compañía coreana. Así que vamos a hacer un repaso de esta información. Comenzando con el nombre del teléfono, es en donde Samsung da un cambio a su estrategia habitual y en lugar de seguir la numeración, como por ejemplo del S10 al S11, decide saltar directamente al S20. Probablemente porque estamos en el año 2020, ya saben, cosas de Samsung. Esto ya está confirmado y se han filtrado algunos promocionales que incluyen la marca S20 dentro de sus imágenes. Vamos a recibir 3 modelos del teléfono y parece que sus nombres serán S20, S20 Plus y S20 Ultra. Sobre el tamaño de sus pantallas, se cree que el S20 tendrá 6.2 pulgadas, el S20 Plus 6.7 y el S20 Ultra 6.9, todas con una relación de aspecto de 20:9. Son pantallas enormes, pero recuerda que estos teléfonos prácticamente no tienen espacio en sus bordes, por lo que es probable que no sean tan incómodos en la mano o al guardarlos en nuestros bolsillos. Todas estas pantallas serán del tipo Infinity O, lo que significa que tendremos un punto negro en medio de la parte superior de la pantalla, y ahí estará la cámara frontal. Al menos podemos agradecer que esta vez la cámara está en el medio y no en uno de los lados. Las pantallas tendrán incorporada la tecnología AMOLED dinámica, con resolución WQHD+, lo que significa que podremos ver nuestros maravillosos memes en hasta 1440 x 3200 píxeles de hermosa y vibrante resolución. Serán pantallas muy detalladas y como siempre una de las mejores de entre todos los teléfonos. Otra característica muy importante es que a partir de este año ya tendrán la habilidad de mostrar hasta 120 Hz cada segundo. Esto es algo que nos permitirá observar movimientos fluidos en la interfaz, en los programas de uso cotidiano o principalmente en los juegos que sean compatibles. Ahora hablemos sobre la construcción física de los aparatos. Debo decir que todos son dispositivos con certificación IP68 de resistencia al agua y podrán ser sumergidos hasta 5 metros. También incluirán una conexión USB tipo C como ya prácticamente todos los teléfonos nuevos. Pasando a las cámaras es en donde la cosa se pone interesante, ya que podremos observar que el área en donde se encuentran es un rectángulo negro con un tamaño considerable. El S20 y el S20 Plus tienen una configuración de cámaras muy parecidas. Podemos observar que cada uno tiene 3 cámaras. La cámara principal tendrá capacidad de sacar fotos de 12 megapíxeles. La cámara de gran angular, también conocida como ultra wide, tendrá una resolución de 12 megapíxeles. Un detalle curioso es la inclusión de una cámara de telefoto o de largo alcance de hasta 64 megapíxeles que tendrá un acercamiento óptico de 3 veces y digital de hasta 30 veces. Pero quizás el factor más importante aquí es que usarán un sensor de tamaño más grande, lo que siempre significa fotografías de más calidad y menor ruido. Hay que recordar que los teléfonos de la línea S20 son los principales de la compañía, por lo que todas las características que incluye en su interior intentan ser lo mejor que puede ofrecer Samsung. El S20 Plus tendrá algo llamado el sensor de Time of Flight. Esto permite al teléfono lanzar un pequeño rayo de luz infrarroja que sirve para medir la distancia hacia el objetivo y así poder identificar información sobre profundidad en las imágenes y quizás obtener retratos más realistas. El S20 Ultra cambia su cámara principal por una de 108 megapíxeles, su cámara de gran angular se mantiene en 12, pero su cámara de telefoto tendrá un mecanismo de periscopio como ya tienen los teléfonos de otras marcas. La diferencia es que aquí podremos tener hasta 10 veces de aumento óptico y 100 en digital. El S20 Ultra también tendrá el sensor de Time of Flight. Algo muy destacado es que todos estos teléfonos podrán grabar video en 8K y 30 cuadros por segundo y ofrecerán controles manuales para los parámetros de grabación. Sobre el procesador, estos teléfonos van a variar dependiendo de la región en la que nos encontremos, usando el Snapdragon 865 en algunas y el Exynos 990 en otras. Ambos procesadores son de los más potentes que hay en el mercado actualmente. Sobre la memoria RAM, los 3 teléfonos vendrán con 12 GB de memoria base, pero el S20 Ultra en específico tendrá hasta 16. El almacenamiento será de 128 GB como mínimo y máximo 256 en el S20 y S20 Plus y de 128 mínimo y 512 máximo en el Ultra.
Todos los modelos tendrán módulos de almacenamiento de tipo UFS 3.0, además de un espacio para tarjeta microSD que puede llegar hasta 1 TB. Tristemente creo que nos vamos a tener que ir despidiendo de la conexión de audífonos, lo que es una lástima, ya que Samsung era de los pocos que aún la mantenían en sus teléfonos de gama alta. Ahora tendremos que pasar a usar audífonos USB-C o Bluetooth. La capacidad de batería en el S20 será de 4000 mAh, en el S20 Plus de 4500 y en el Ultra de 5000. Todos los modelos incluirán la habilidad para hacer carga rápida tanto por cable como inalámbrica, y los mismos teléfonos podrán recargar a otros dispositivos utilizando la tecnología de carga inversa. Ya es casi un hecho que será presentado el día 11 de febrero. Sobre los precios de estos flamantes teléfonos tendremos que ir preparando nuestra cartera, porque se cree que el S20 empezará en $900, $1000 por el S20 Plus y $1200 por el S20 Ultra. Y bueno, creo que esto es todo lo que tengo que contarles el día de hoy, al menos hasta que los teléfonos sean anunciados. ¿Ustedes qué piensan que incluirá realmente el S20? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Si este video fue de su agrado, por favor les pido un like. Si son nuevos en el canal, me encantaría que se suscribieran. Recuerden que también me pueden seguir en redes sociales y podrán encontrar enlaces a mis cuentas en el área de abajo. Esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y espero encontrarlos en el siguiente video.